Hoy vamos a analizar los fondos comunes de inversión del Banco Galicia, los fondos FIMA. Me dejaron muchísimos comentarios que haga un video específicamente sobre los fondos FIMA, así que hoy elegí los 5 principales fondos comunes de inversión del Banco Galicia y vamos a analizar en qué invierten, cuándo me conviene invertir en cada uno de ellos y también te voy a explicar por qué algunos pueden tener un mes con, no sé, un rendimiento muy positivo y luego el otro mes tener un rendimiento muy negativo y qué hacer en esos casos. Empecemos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es un fondo común de inversión. Lo explico en detalle en este video, pero a modo de resumen muy rápido, básicamente un banco o una sociedad de bolsa lo que hace es hacer un fondo común de inversión, junta el dinero y lo invierte siguiendo un cierto reglamento, un cierto alineamiento. Entonces nosotros lo que hacemos cuando invertimos en un fondo común de inversión, compramos cuotapartes de este fondo común de inversión, que serían como acciones de este fondo común de inversión, y entonces si estas inversiones que tiene este fondo tienen un rendimiento positivo, estas acciones van subiendo su valor y si tienen un rendimiento negativo van bajando su valor. Entonces, cuando yo invierto en un fondo común de inversión, básicamente le estoy dando la plata, en este caso el Banco Galicia, para que administre este dinero y lo invierta de cierta forma. Por eso, cuando nosotros investigamos sobre un fondo común de inversión, como ahora te voy a mostrar en detalle de estos fondos que FIMA que voy a analizar, el banco te dice, mira, voy a invertir en bonos del gobierno, voy a invertir en LECAPs, voy a invertir en acciones argentinas y en diferentes cosas, y lo que hace el banco es siempre invertir en estos activos. Entonces, básicamente mi inversión es bastante pasiva. Yo invierto en el fondo común de inversión y luego no tengo que hacer nada. Todo lo hace el banco. Obviamente cobran unos honorarios por hacer esta administración y esto me sirve también como para explicar esto en puntual, que me lo preguntan muchísimo en los comentarios, los honorarios siempre están descontados del rendimiento que te dice el fondo. Es decir, si por ejemplo un fondo me dice que el mes pasado, que el año pasado rindió un 50%, ya están descontados los honorarios de ese 50%. Yo no tengo que hacer nada. Y todos los fondos que vamos a ver hoy, y la mayoría de los fondos actualmente en el mercado, no me están cobrando ni por entrar ni por salir del fondo. Así que no es que porque yo me salga del fondo me van a cobrar un fee o unos honorarios especiales. Ni por entrar ni por salir, ninguno de los fondos que vamos a ver hoy está cobrando algún honorario. Elegí 5 de los principales fondos FIMA en pesos para analizar el día de hoy. Si alguno quedó afuera, déjamelo en comentarios si hago una segunda parte. Pero básicamente en estos 5 fondos voy a estar abarcando la mayoría de los comentarios que me dejaron que analice, pero además por el volumen que maneja el Banco Galicia de cada uno de estos fondos, son los principales fondos comunes de inversión que maneja actualmente el Banco Galicia. El primer fondo que vamos a ver es el FIMA Premium. Este fondo básicamente lo que intenta hacer es, el Banco Galicia intenta competir con lo que son las billeteras virtuales o con lo que son los fondos money market. Es decir, que nosotros, por ejemplo, en Mercado Pago dejamos nuestro dinero disponible y automáticamente todos los días nos genera intereses. Eso en los bancos no sucede y es por eso que varios bancos, entre ellos el Banco Galicia, saca esta opción que es el FIMA Premium para justamente que nosotros podamos suscribir, tiene rescate inmediato, es decir, tema cero, yo en cualquier momento del día puedo sacar el dinero y utilizarlo para mis compras, para pagar la tarjeta, para hacer lo que quiera, pero en vez de dejarlo en el banco sin generar intereses, la opción es poder ponerlo acá en el FIMA Premium para obtener una tasa. Ahora, ¿cuál es el problema con este fondo? Es que la tasa que paga es muy baja. Para que te des una idea, el rendimiento del mes pasado fue del 1,66% del rendimiento mensual y la tasa nominal anual que está pagando es del 23,6%. Es realmente muy baja. Yo te voy a dejar acá abajo un link a una página que se llama Comparatasas, que justamente lo que ellos hacen de forma diaria actualizan los rendimientos de todos los fondos comunes de inversión en pesos, money market, y además de las cuentas remuneradas, como para que vos sepas qué cuenta está pagando más y qué cuenta está pagando menos. De hecho, en el resumen mensual que te dejo acá arriba, también hablamos de cuáles son las distintas opciones. Ahora, ¿por qué el del Banco Galicia rinde bastante menos que otro como el de Coco, que está rindiendo un 30% anual? Básicamente, como puedes ver en pantalla, es por en qué invierte este fondo. El 64,75% de sus inversiones están de este fondo es en plazo fijo. ¿Qué sucede? El plazo fijo tiene una tasa de interés bastante baja. Generalmente otros fondos invierten en otros instrumentos que están rindiendo, de hecho lo explico en los videos que hablo de estos fondos, que invierten en otros instrumentos que tienen un rendimiento mayor. El Banco Galicia en este caso invierte gran parte de este fondo en instrumentos súper seguros, pero que tienen una rentabilidad bastante baja, como puede ser un plazo fijo. ¿Qué es lo bueno? Que si yo necesito tener la plata en el banco, y porque la voy a usar en próximos días o porque la voy a dejar ahí el fin de semana, obviamente que conviene antes que dejarla en una caja de ahorro, en una cuenta corriente sin generar intereses, ponerla en el FIMA Premium. El plazo de este fondo es de un día, 2 días, 10 días, es decir, el plazo es muy corto en el tiempo. Si yo planeo hacer una inversión de 30, 60 días, ahí sí quizá me conviene buscar otras alternativas con una tasa de interés más alta. Ahora,
Si es para hacerlo por un par de días, el FIMA Premium puede ser una buena opción. Pero siempre hay que tener en cuenta que hoy en día con la facilidad de transferir plata, quizá me conviene transferirla a otra cuenta que me esté rindiendo, por ejemplo, en la de Cocos o, por ejemplo, también la de Naranja X, Personal Pay, alguna otra cuenta que esté rindiendo quizás 6, 5 puntos más que la de Galicia, genero los intereses y el día que la necesito la vuelvo a transferir a Galicia. Pero bueno, eso ya va a depender de cada uno. Por eso, y es importante y lo vamos a seguir viendo a lo largo de los otros fondos, que yo sepa para qué quiero invertir en este fondo. Es decir, en este caso, en el FIMA Premium, si yo la voy a necesitar en un par de días y no la quiero sacar del banco y lo que sea, antes que tenerla sin generar intereses, va a convenir el FIMA Premium. Ahora, si yo la voy a necesitar para dentro de 15 días, quizá ahí sí me conviene mandarla a otra cuenta remunerada con una tasa de interés mayor para sacar un rendimiento un poco más elevado. Por eso es que yo tengo que conocer primero para qué necesito el dinero y ahí buscar el fondo común de inversión que se adecue a mis necesidades y obviamente a mi perfil de riesgo, que ahora lo vamos a ver más adelante. El segundo fondo que vamos a ver es el FIMA Ahorro en Pesos. Este fondo tiene un rescate en T+1, es decir, si yo saco el dinero hoy, recién lo voy a tener disponible el día de mañana, y el rendimiento en los últimos 30 días fue del 1.76%. Ahora, ¿en qué invierte este fondo? Este fondo invierte en LECAPs, en letras de capitalización del tesoro. Acá te dejo un video donde lo explico en detalle, pero básicamente las LECAPs siempre buscan estar un puntito por arriba de la inflación, un poco más arriba, un poco más abajo. De hecho, lo hablo en ese video y lo hablo generalmente en los resúmenes mensuales que también te dejo acá, que dependiendo del plazo de inversión, las LECAPs el año pasado fueron una muy buena opción, ahora están un poco, algunas son buenas opciones, otras no, pero básicamente lo que me asegura es tener una rentabilidad más alta que, por ejemplo, un plazo fijo. Entre una LECAP y un plazo fijo, la LECAP siempre va a tener una tasa de rendimiento superior. Es por eso que este fondo lo que hace, básicamente, este fondo FIMA, es invertir en LECAPs. Como puedes ver en pantalla, 81,9% son en letras del tesoro en pesos y luego tiene un 9% en obligaciones negociables, luego tiene un porcentaje más bajo en plazos fijos, en cuentas de fondos comunes de inversión y en diferentes cosas. Pero el gran grueso de inversiones del FIMA Ahorro en Pesos es en letras del tesoro. Muchas veces me preguntan si hay fondos comunes de inversión que inviertan en LECAPs y este es un fondo común de inversión que invierte en LECAPs. En su mayoría, ¿no? Como vimos, más del 80%. Ahora, como podemos ver, el rendimiento del último mes fue del 1,76%. La LECAPs que menos paga, como puedes ver en pantalla, al día de hoy está por arriba del 2,4%, 2,5% dependiendo del plazo. ¿A qué me refiero con esto? Es que sí, invierte en LECAPs, el Fondo Común de Inversión, y en otras cuestiones el 80% es en LECAPs, pero hay que tener en cuenta que si yo invierto directamente en LECAPs, voy a tener un rendimiento mayor. Es por eso que hay que tener en cuenta. Ahora, si yo no me quiero ocupar de comprar LECAPs yo mismo o lo que sea, la realidad es que es un fondo que invierte en gran parte en LECAPs, va a estar un poco por debajo de la inflación. Como te dije, el mes pasado tuvo 1,76% de rendimiento cuando la inflación fue 2,4%. O sea, no está llegando ni a la inflación, pero como una inversión pasiva, como una inversión que tiene un riesgo muy bajo porque está invirtiendo en instrumentos de renta fija, instrumentos de deuda pública, pero en pesos del tesoro, que la realidad es que la posibilidad de pago es altísima, o sea, no hay imposibilidad de pago y demás. Es una inversión de 30 a 60 días y un perfil conservador un poquito más moderado. De hecho, te recomiendo, como lo que decía antes, vos saber qué perfil de inversor sos antes de realizar una inversión o antes de buscar un fondo común de inversión. Ya que, por ejemplo, un perfil conservador no quiere perder nunca ninguna parte de su inversión y un perfil moderado ya está dispuesto a tener una pérdida quizá en el corto plazo para obtener ganancias en el largo plazo y no es quizá un perfil agresivo que está mucho más dispuesto a tener pérdidas grandes ahora y encima cuando bajan, por ejemplo, los valores, comprar más acciones y demás. Dejo acá una lista de reproducción que hablo justamente y que te recomiendo ver para analizar qué perfil sos entre el conservador, moderado y agresivo y así después luego buscar la inversión que te convenga a vos y no viceversa, ver un fondo común de inversión y ver invertir o no sin saber qué perfil de inversor sos. El número 3 es el FIMA Ahorro Plus. Este fondo también tiene un rescate en T+1, es decir, yo saco el dinero hoy, recién lo voy a tener disponible el día de mañana. El rendimiento del último mes fue del 0,9%, la verdad que fue muy bajo. Y este perfil y este fondo, como puedes ver en pantalla, invierte el 72% en letras del tesoro, al igual que el anterior, un porcentaje un poco menor. Después invierte en obligaciones negociables y empieza a invertir en bonos soberanos, bonos dólar linked, letras provinciales, fideicomisos. El horizonte para esta inversión ya va de 90 a 120 días. Tiene meses más volátiles que otros. Yo en estos tres primeros te puse cuánto estuvieron rindiendo el último mes como para tener referencia. Pero hay que tener en cuenta que en el primero y el segundo tiene más sentido. Ahora ya, a partir de este en adelante, no tanto, porque justamente si mi horizonte de inversión es de 180 días, puede ser que el último mes tenga un rendimiento del 1%, pero si yo miro los últimos 6 meses, puede llegar a tener un rendimiento del 5% mensual.
¿Por qué? Porque justamente ya empieza a invertir en activos que tienen un poquito más de volatilidad. En este caso, invierte el 70% en letras del tesoro, en LECAPs, y luego empieza a invertir en obligaciones negociables y en otros fondos y en otros tipos de inversiones que pueden llegar a tener un poco más de volatilidad, como pueden ser los bonos soberanos. Pero hay que tener en cuenta, y vuelvo al punto que te decía hace un rato, qué tipo de perfil sos y si estás dispuesto o no a soportar estos vaivenes en mis inversiones. ¿A qué voy con esto? Si yo, por ejemplo, tengo que hacer unas vacaciones en 3 meses o estoy ahorrando en pesos para algo dentro de 3 meses, este fondo no sería el correcto. ¿Por qué? Porque tiene volatilidad, empieza a tener volatilidad y puede llegar a perder todos estos 3 meses seguidos contra la inflación y luego el cuarto mes pegar un repunte ese mismo mes. En cambio, si estás buscando una inversión mucho más segura, quizás te conviene que inviertes solo en LECAPs o mismo hacer vos una inversión en LECAP paso a paso. Yo te dejo acá un video que lo explico cómo hacerlo para vos ese mes porque tiene un riesgo muy bajo y vas a estar todos los meses sabiendo cuánto vas a ganar. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque si vos necesitas ese dinero dentro de 3 meses y justo bajó, hasta mismo hay fondos, como vamos a ver más adelante, que hasta pueden dar negativos en un mes. Entonces voy a tener menos pesos que el mes anterior. O sea, no solo perdí con la inflación, sino que encima tengo menos pesos nominales. Es por eso que es muy importante saber para qué estás haciendo la inversión y qué tipo de perfil sos. Sé que lo digo un montón y lo estoy repitiendo casi en todo el video, pero es realmente muy importante y me lo dejan mucho en comentarios. Me dicen, ¿qué fondo me recomendás? Y la verdad es que a veces cuando me preguntan esas cosas entre dos fondos, yo no puedo nunca responder esa pregunta porque no sé para qué vos necesitas la inversión, para qué la estás haciendo, cuál es tu perfil, qué estás dispuesto a hacer con ese dinero y si estás dispuesto a perder una parte de ese dinero en el corto plazo, si lo necesitas para irte de vacaciones, si lo necesitas porque lo estás ahorrando y tenés 1 o 2 años para invertirlo. Es por eso que es muy importante saber eso antes de hacer las inversiones. Ahora vamos a ver dos fondos en conjunto porque básicamente invierten de forma muy similar, que es el FIMA Renta Pesos y el FIMA Renta Plus. Ambos fondos son fondos que invierten en bonos SER. Si quieres saber qué es un bono SER, te dejo este video, pero básicamente son bonos que ajustan por el SER, que es el coeficiente de estabilización de referencia, que sigue la inflación. Entonces invierten en bonos que me aseguran tener el rendimiento de la inflación más un porcentaje de un rendimiento extra. Como te explico en los videos, y ahí hay muchos bonos que fui analizando paso a paso, pero básicamente invierten fuertemente en este activo. Como puedes ver en pantalla, el FIMA Renta Pesos invierte el 64% en bonos soberanos, luego invierte en letras del tesoro, es decir, invierte en LECAPs, y en bonos dólar linked otro 16%. En cambio, como puedes ver en pantalla, el FIMA Renta Plus tiene un perfil un poco más agresivo y está mirando más a largo plazo. Invierte el 77% en bonos soberanos, pero en vez de invertir, por ejemplo, el 18% en letras del tesoro, que sería una inversión en renta fija y una inversión bastante más segura, invierte únicamente el 4%, invierte en bonos dólar link soberanos, el 12%. Esta diferencia entre la composición de ambas carteras hace que el renta en pesos sea un poco más conservador, un perfil moderado y en mediano plazo, y el plus está mirando más a largo plazo y un perfil un poco más agresivo. Pero básicamente los dos invierten en estos activos que vimos recién y los dos tienen el mismo tipo de rescate, que este es +1, el que viene también, todos menos el primero, que es el premium, que sería como una cuenta remunerada. Todos tienen un rescate de T+1. Es decir, vos necesitas el dinero mañana, lo tenés que sacar hoy, porque tarda 24 horas en acreditarse. Ahora, te voy a decir el rendimiento de estos dos fondos SER para que entiendas un poco esto que te venía diciendo de cómo puede ser la volatilidad del fondo. El Renta Pesos tuvo en el último mes bajó un -0,46 y el Renta Plus -1,21. Es decir, literalmente bajó su precio. Tengo menos pesos, no solo perdí con la inflación porque el rendimiento puede ser menor, sino que el rendimiento fue negativo. Obviamente que esto no es que todos los meses va a ser así. Este mes fue así, si nosotros miramos los últimos 3 meses, fue positivo. Pero justamente esto es lo que te decía que puede llegar a tener volatilidad. ¿Por qué? Porque ya está invirtiendo en bonos soberanos, está invirtiendo en un instrumento de renta fija, pero que puede tener volatilidad dentro de un mes. ¿Por qué? Porque las expectativas de inflación van cambiando, entonces el precio puede bajar, porque pueden ser varias razones. De hecho, cuando hablamos de los bonos SER, generalmente explico y entro más en detalle de ciertas cosas que pueden afectar su precio, pero hay que tener en cuenta que no son un fondo común de renta fija. No es que todos los meses voy a tener más que el anterior. Tienen cierta volatilidad. Y por último está el FIMA Acciones. Este fondo también se rescata en T+1 y este fondo me pareció muy atractivo y muy interesante traerlo porque básicamente replica lo que es el índice Merval, replica lo que es la Bolsa de Buenos Aires. Como puedes ver en pantalla, invierte en diferentes acciones que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires. El 49, casi el 50% es electricidad y gas, el financiera es el 28%, minerales 9% y en diferentes tipos de empresas. Como puedes ver en pantalla, el último año el crecimiento del Merval fue del 121% y del FIMA Acciones del 119%.
Como puedes ver, el azul es el Merval y el naranja es el FIMA Acciones. Es prácticamente idéntico. Y esto pasa a ser quizá un poco más tentador si yo quiero invertir en acciones, pero no sé en qué invertir, no tengo conocimiento, no me quiero estar ocupando. Si invierto en este fondo como una inversión del FIMA Acciones, básicamente lo que yo me aseguro es que intente replicar básicamente el índice Merval. Si sube la bolsa, este fondo va a subir, si baja, va a bajar. De hecho, y como te mostré en pantalla, podemos ver que en los últimos 2 meses tuvo una baja importante. Ahora, el último año tuvo una subida también muy importante. ¿Y esto por qué sucede? Porque estoy invirtiendo en acciones. Las acciones tienen una volatilidad muy grande y más en este país, más porque están muy atadas a la política, obviamente, y más a lo que está sucediendo actualmente, que en el 2024 había quizá un crecimiento mucho más esperado de las acciones por todo lo que venía sucediendo, había una esperanza mucho más tangible en lo que estaba sucediendo, y este año empieza a ser un año de elecciones, un año con más incertidumbre, y las acciones empiezan a tener cierta volatilidad. El año pasado la tuvieron y este año también la van a tener porque las acciones son volátiles y pueden llegar a bajar, como vimos en otro video que te dejo acá de IPF, llegó a estar 54.000 pesos la acción hace unas semanas y bajó hasta 38.000, ahora está 45. Esta volatilidad que tienen, si el fondo invierte en acciones, la va a tener también. Entonces, a lo que me refiero que si ya estás queriendo invertir en el FIMA Acciones, que es una decisión que cada uno puede tomar, obviamente hay que tener en cuenta que esto puede suceder. Entonces, quizás yo entro en un mes o 2 meses, tengo una baja del 20%, yo puse 1.000.000 de pesos y en un mes o 2 meses tengo 800.000, me agarra pánico, digo, uy, ¿por qué lo hice? No tengo que hacerlo y vendo en ese momento. Hay que tener en cuenta que este fondo tiene un horizonte de 2 años, de un año. Si yo estoy invirtiendo estos activos, no es para tener una ganancia el mes que viene. Si quiero tener ganancia en el cortísimo plazo, o invierto en esto teniendo muchísima especulación, o busco otro fondo como vimos al principio, LECAPS o otros tipos de inversiones de 30 días y mucho más seguras. Si yo quiero invertir en acciones, tengo que estar dispuesto a entender que el mercado funciona así, que tiene bajas y que mi plazo de inversión va a ser de mediano plazo mínimo, que serían 2 años, y no de cortísimo plazo como pueden ser 30 días. Te voy a dejar en la descripción de este video todos los links de todos los fondos que vimos y además si me olvidé algún fondo o mismo querés que hable de algún fondo FIMA que no estaba en el video para que haga una segunda parte, déjamela en comentarios o mismo de algún otro banco que quieras que analice algún otro fondo común de inversión, también déjamelo en comentarios. Si te gustó este video, te sugiero que le des like y te suscribas a mi canal para ver más contenido como este. Nos vemos.